¿Se puede volver a utilizar o hay que estarlo cambiando constantemente? Fíjate que lo ideal es que si tú estornudas o si tú toses en un cubrebocas o en un pañuelo, pues que lo estés cambiando. Sin embargo, bueno, pues si no hay otro, pues hay que usar el mismo, ¿no? ¿Es bueno ir al gimnasio? Pregunta Mari Cooper del Distrito Federal. Pues fíjate que es recomendable no acudir a lugares donde hay muchas personas porque alguna puede estar contagiada, ¿no? Entonces un gimnasio entra dentro de este rubro. Entonces lo ideal es no ir, si bien algunos permanecen abiertos, pues lo ideal... ¿Y es bueno hacer ejercicio? Porque luego dice que el ejercicio baja las defensas y demás en esto. Pues si tú estás acostumbrado a hacer ejercicio y cierta cantidad de hacer ejercicio, a lo cual has estado habituado, lo puedes hacer y de preferencia al aire libre. Mayela Fernández dice, ¿es necesario tener todos los síntomas para que sea influenza o basta con tener uno de esos para ir al doctor? Lo que pasa es que cuando tú tienes una fiebre de más de 39 grados, generalmente esta va acompañada de dolor de cabeza, de lagrimeo, de malestar general, de dolores articulares y en este caso de flujo nasal. Entonces, pues generalmente sí se acompaña de todos los síntomas. Noemi González del Estado de México dice que si por comer en la calle corre el riesgo de enfermarse. Corre el riesgo de enfermarse de otra cosa, pero no de esto. Alejandrina Cruz de Guanajuato dice, ayer llevé a mi papá al ISSSTE de Irapuato porque tiene gripa y síntomas de influenza, pero le dijeron que no tiene nada. Pues hay que recordar que hay muchos tipos de virus de la influenza y no todos son la influenza porcina. La gripe simple es influenza y no necesariamente ocasiona estos síntomas tan graves. Así que hay muchos tipos de influenza y no necesariamente todos son porcinos. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué nos traes ahora sí? Bueno, pues les traigo una explicación de más o menos cómo entra el virus de la influenza en el organismo y qué es lo que hace a nivel del sistema respiratorio, que es donde se reproduce. El virus de la influenza o virus de la gripe ha provocado epidemias recurrentes de enfermedad respiratoria con fiebre cada 1 a 3 años desde hace por lo menos 400 años. El virus de la influenza es un virus respiratorio que la gente lo conoce como virus de la gripa y se divide en 3 grupos en general, que es A, B y C. Y de estos hay algunos subtipos que dependen de unas proteínas de la superficie del virus, que es la proteína H y la proteína N. Cada uno de estos 3 tipos presenta diferencias significativas en cuanto a organización genética, estructura, posibles huéspedes y características clínicas. Sin embargo, comparten ciertos rasgos fundamentales en relación con su comportamiento biológico. Los virus de tipo A se subdividen a su vez según la actividad de estas 2 proteínas. El H es por la hemaglutinina y la N es por neuraminidasa, que son 2 proteínas de la superficie del virus, que de hecho le confieren la primera la capacidad de adherirse al epitelio de la superficie del aparato respiratorio, como sabemos, una enfermedad que afecta la parte superior y baja del aparato respiratorio, y la proteína N, que es la que tiene variabilidad antigénica, y de hecho es la que el sistema de defensa desarrolla inmunidad. De ahí que existan virus de la influenza como el H1N1, que fue aislado por primera vez de un cerdo en 1930. En la actualidad, hay 4 subtipos principales del virus de la influenza tipo A en cerdos: H1N1, H1N2, H3N2 y H3N1, aunque la mayoría son H1N1. Cada partícula viral mide entre 80 y 120 nanómetros de diámetro, y estas partículas penetran al organismo al inhalarlas, estando cerca de una persona enferma cuando ésta tose, estornuda o simplemente habla. Es por vía respiratoria, a través de lo que denominamos gotitas de flujo, que son pequeñas partículas de aerosoles que uno emite al hablar o al toser. Existen grandes cantidades de virus en las secreciones respiratorias de los individuos infectados, y al ser inhaladas por una persona susceptible, llegan a las vías respiratorias altas y penetran en las células superficiales de las mismas, interfiriendo con el barrido normal de las vías aéreas, cuya función es sacar las sustancias que resultan nocivas para el organismo. Ahí, el virus comienza a replicarse e interfiere con las funciones celulares hasta ocasionar la muerte de la célula. Esto suele ocurrir a nivel de bronquios y alvéolos, que es la porción del aparato respiratorio al interior de los pulmones, donde ocurre el intercambio entre el oxígeno que inhalamos y el dióxido de carbono que libera nuestro cuerpo. A nivel de la circulación, el virus interfiere con los sistemas de defensa del organismo debido al efecto tóxico de las proteínas que se encuentran en su superficie. Es el momento cuando aparecen los síntomas característicos.
que el paciente primero desarrolla un síndrome febril, pero es fiebre demasiado elevada de 40 a 41 grados centígrados, y hay una zona que afecta lo que viene siendo la zona de los ojos, es decir, puede manifestarse con mucha inyección conjuntival, dolor retroocular y coriza, ¿no? Que puede ser un poquito también de lagrimeo o de rinorrea, el escurrimiento de nariz. La vacuna contra el virus de la influenza estacional, que se aplicó a finales del otoño, no proporciona una inmunidad suficiente contra el virus porcino. Sin embargo, este virus sí es sensible a medicamentos que inhiben su replicación, como el oseltamivir y el zanamivir, que deben administrarse bajo supervisión médica. Vale la pena mencionar, Carlos, que el secretario de Salud el pasado viernes habló de los componentes de este virus, que es el componente Brisbane, para el cual sí funciona la vacuna, y el euroasiático, para el cual no funciona la vacuna. Entonces, pues las personas que están vacunadas pues pueden llegar a tener cierto tipo de inmunidad para una parte del virus, exactamente. Pues no es un chaleco antibalas en la mitad del cuerpo, ¿no? Bueno, pues ayuda. Gracias, doctora. Gracias. La doctora Diane Pérez, cuidando nuestra salud. Hay alerta máxima en la Federación Internacional de la Cruz Roja, por obvias razones. Se suspenden también clases en Zacatecas y en Nayarit. Lo han dado a conocer los gobernadores, o gobernadora de Zacatecas, gobernador de Nayarit. No hay clases en Nayarit ni en Zacatecas hasta el 6 de mayo. En el DF, en el Estado de México, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León, Nayarit, Zacatecas. No hay clases hasta el 6 de mayo. En Coahuila no hay clases hoy y mañana. En Tamaulipas solamente en 3 municipios, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y Mante. Con esto respondemos las preguntas que nos enviaban. Por aquí lo tenía Héctor Cárdenas, que nos habló desde Tepic. María Sánchez, Lucy Flores y Martín Rocha nos pregunta si los maestros tienen que ir a clases. No, fue muy claro el secretario de Educación Pública el sábado, y lo dijo desde Los Pinos. No, los maestros no tienen que ir a clases. Toño de Valdés, Primero Deportes. Carlos, muchas gracias.